Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué tal, profe? Hola, Walter. ¿Qué está pasando aquí, Martín? Queríamos un poco de agua detrás de las orejas. Deberías estar sentado bajo la cascada de agua, Está muy húmedo debajo de las orejas, detrás de las detrás de las orejas. orejas. Bueno, el tema que nos va a explicar hoy es muy interesante. Verás, Martín, tenemos muchas preguntas. ¿Recuerdas que les conté mi historia de cómo dejé de ser evolucionista para convertirme en creacionista? Siempre cuento la historia de que escribí esas preguntas en la pizarra. Sí, Hace poco alguien me contactó para decirme que quería las preguntas. Pensé, ¿quiere las preguntas? Pero han pasado ya 36 años. Claro, ¿cuáles eran las preguntas? Por supuesto, tengo más o menos una idea de lo que se habló, que provocó tanto revuelo en ese entonces. Esta persona me contactó que está escribiendo un libro y que quería incorporar las 10 preguntas. Quería que se las enviara. Esto me obligó a sentarme y pensar, ¿de qué hablamos exactamente ese día? No puedo garantizar que sea exactamente igual, pero es más o menos lo que hablamos. Probablemente hablamos más del aspecto genético que de los otros temas. Pero también tocamos estos puntos. Creo que es un reflejo bastante exacto de lo que ocurrió ese día. en cualquier caso, estas 10 preguntas que tiene ahora son suficientes para desmentir el conjunto. Bueno, yo no diría que vamos a crear, ya sabes, un tsunami, pero es de esperar que hagan pensar a la gente. Claro, De eso se trata, ¿verdad? creo que es importante porque sabes que ¿dónde comienza? Si eliminamos el relato de la creación, ¿para qué queremos estudiar el resto de la Biblia? El resto es obsoleto. Continuamente decimos que el mensaje de los 3 ángeles tiene que ser proclamado. Lo primero que aparece en el mensaje de los 3 ángeles es, adorad a Dios, que hizo... Exactamente, el Creador, eso es importante. Empecemos con una oración. Nuestro Padre Celestial, gracias, porque podemos hablar de esta hermosa creación tuya. Te pedimos que ilumines nuestras mentes, ilumines las palabras y a todos los que están viendo y escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Martín, algo de lo que se habla constantemente estos días es que tenemos que seguir a la ciencia. Sí, ¿Y qué dice la ciencia? Se nos viene a la mente tantos nombres y tantas cosas cuando decimos que tenemos que seguir a la ciencia. Las iglesias se han sumado a esta tendencia y reiteran que tenemos que seguir a la ciencia. esto lo dicen incluso las iglesias. De hecho, ponen a la ciencia por encima de Dios, porque la mayoría de las veces Dios dice una cosa y la ciencia dice otra. A veces dicen, confiamos en las revistas científicas. Se me cruzó este pensamiento. ¿Cuántos miles, literalmente miles y miles de artículos se publican en revistas científicas acerca de la evolución? Si queremos seguir la ciencia, tenemos que tirar la Biblia a la Sí, basura. Si hiciera falta, ¿verdad? Incluso cuando se trata de otros asuntos, ¿cuántas veces la ciencia ha resultado afirmar exactamente lo contrario a la realidad? esa es la que la Biblia llama esa pretendida ciencia, La falsa ciencia. la falsamente llamada ciencia. Bien, veamos si podemos analizar esos 10 puntos. Puede tomar tiempo. Quizá no tome mucho tiempo. Ya veremos. Vamos a improvisar un poco. Hablaremos de la creación. Supongo que todos los que miren la imagen de fondo se darán cuenta de que es una de las fotos de Henry Stover. Claro, es parte también de la película Creación y el programa Profesor Aventurero que ya fue transmitido. Sí, pero hasta ahora está en ¿qué tal, profe? Correcto, es un escenario distinto. Lo siento, Henry, solo estoy tomando tu lugar por un No momento. hay problema, vamos a hablar de la creación. La Biblia habla del principio. En el principio. Martín, esa es la esencia de toda la historia.
Si esta historia de la Biblia es falsa, ¿qué sentido tiene la cruz? No, no tiene sentido. Porque la evolución afirma que la muerte fue el medio por el que logramos mejorar mediante la selección natural, la supervivencia del más apto en el detrimento del menos apto, por lo que la muerte fue el proceso que dio lugar a toda la diversidad que existe hoy. Pero la Biblia dice claramente que la muerte es consecuencia del pecado, y solo la criatura moral puede cometer pecado, que es lo que sucede al final del relato de la creación. Es más, la frase en el principio, como acaba de mencionar, lo desacredita de entrada, Lo niega desde el comienzo. porque si no hubiera existido el pecado, no habría sobrevenido la muerte, por lo que Adán y Eva habrían vivido para siempre. Para siempre. Entonces, ¿dónde encaja la evolución? ¿Y qué hay de la cruz? Porque iba a morir Jesús para otorgar vida eterna y devolver la vida si no fuera así al principio. No tiene ningún sentido científico. No tiene sentido religioso. Es por eso que la evolución teísta es un término equivocado. Es una concesión irrelevante, porque niega completamente la expiación. Completamente. Si se quiere creer que existieron largos periodos de creación, será mejor ser ateo. No hay manera de que Dios pueda encajar en esa idea tampoco. En el principio, Martín, la Biblia dice que el Señor creó, Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Él mandó y existió. ¿Es esto un mito? Por tanto, ¿tenemos también que contextualizar la religión en el ámbito de la mitología? Hacia allí nos dirigimos si este fuese el caso. Éxodo capítulo 20, versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Esto aparece al final del cuarto mandamiento. De manera que el cuarto mandamiento efectivamente es fundamental. No hay otro mandamiento del que dependa todo lo demás. Correcto. Si la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, yo no estuve allí cuando se creó la tierra. No, No lo vi. De hecho, Adán no estaba allí cuando ocurrió. Solo se despertó y estaba allí, ¿verdad? sí. Es pues la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Allí está, en el cuarto mandamiento. Se nos dice que honremos el cuarto mandamiento, que tengamos una relación con Dios, que pasemos tiempo con Dios, porque eso es lo que requiere una relación. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Punto. ¿Puedo agregar algo aquí? Sí. No se menciona nada de una luna allí. Compórtate, Martín. Pero ¿por qué la gente... La luna está ahí, pero aparece en el cuarto día. El cuarto día. Pero en este versículo, ¿por qué 6 días? Descansó en el séptimo día. No está allí porque en el sexto día saliera la luna ni nada por el estilo. No, bien, pero dejemos este tema para otra ocasión. Sé que te inquieta eso, pero la primera semana es una semana que Dios instauró y es el modelo para las semanas subsecuentes. Es así. Punto. Nunca cambió desde la creación. Correcto. Y si alguna vez se perdió el recuento del sábado, hubo un milagro en el desierto. Durante 6 días caía el maná, pero el séptimo día no caía nada. El sexto día caía una doble porción. Por cierto, eso tampoco estaba sujeto a la luna, porque entonces habría sido un escenario alarmante. Es lo que quiero decir. En realidad es lógico si lo entiendes tal como dice ahí. Correcto. Y si alguna vez se hubiera olvidado, se reiteró en la tumba, porque descansaron según el mandamiento en el día de reposo.
Y muy temprano, el primer día de la semana, fueron y tomaron especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Cristo. Y él había resucitado, ¿verdad? Sí, El calendario juliano ya existía entonces. Se cambió al calendario gregoriano porque, vaya sorpresa, los césares querían estampar su sello en esto, ¿verdad? Y el César en ese momento, que resultó ser el Papa, quería dejar su sello impreso en esto. Así que los jesuitas hicieron un ajuste de 10 días, pero no cambiaron el ciclo de la semana. sí, Ha sido el mismo desde la creación hasta hoy. Esto es fundamental. Si el Señor hizo los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día, si realmente lo hizo en 6 días, entonces la evolución estaría refutando este relato. exacto. El enemigo de Dios introdujo una narrativa contraria a la creación. Esto forma parte del gran conflicto. Así es. ¿No es interesante que el gran conflicto respecto a este asunto comenzara en 1844? Porque Charles Darwin escribió su primer borrador de El origen de las especies en 1844 y lo envió para que fuese revisado. Todo encaja en el marco de una gran batalla ideológica en el tiempo del fin. Ahora, Martin, cuando yo, como evolucionista, tuve que enfrentarme a esta historia de 6 días, ¿puedes imaginarte lo que pensaba? Claro, continúa siendo lo mismo con cualquiera que tenga esa mentalidad. Pensé para mí, el hombre que me dijo esto es un campesino ignorante. ¿Qué le pasa? Exactamente, esa es la cuestión. El mundo te dice que si en realidad crees en el relato bíblico, eres un verdadero tonto. Efectivamente, eres tonto. Eres poco listo. Recuerdo que me trajo estos libros. Todos eran libros de creacionismo. Los leí. Por supuesto, yo estaba acostumbrado a hacer trizas estas ideas con los estudiantes de la universidad porque nos visitaban esos creacionistas y nos gustaba desacreditar y ridiculizar lo que decían. Finalmente, se frustró tanto conmigo que me dijo, no soy el que tiene el problema con la evolución, usted es el que tiene el problema, Sí, sí, resuélvalo. sí. ¿Lo recuerdas? Así, la pelota estaba básicamente en mi cancha. El sábado formaba parte de esto y también dijo, sí, resuélvalo usted. Yo tampoco tengo algún problema con el sábado. Entonces, ¿cómo se puede guardar el día de reposo en conmemoración de millones de años de evolución? Es como si... No se puede, ¿verdad? Es ridículo. Exactamente, a menos que lo resuelvas. No voy a contar mi historia porque ya la he contado muchas veces, pero vamos a echar un vistazo a lo que sucedió ese funesto día en el que, por primera vez, expuse algunas ideas en la pantalla con todos los profesores sentados allí y todos los estudiantes de posgrado. Es esa clase grupal de expertos en evolución. Y el resultado fue un pandemonium, una indignación nunca vista. Es como si un montón de avispas hubieran entrado en la sala y hubieran picado a todo el mundo. Es una pena que no había cámaras que grabaran este incidente. Eso habría sido interesante, porque uno de mis colegas estaba literalmente echando espuma por la boca de la rabia. Estaba encolerizado y me insultaba. Eso sí me impresionó, porque ¿qué había dicho? Solo hacía preguntas. Claro, En ese momento ni siquiera tenía respuestas a las interrogantes. ¿Sabes a qué me refiero? Lleva tiempo, lleva años estudiarlo a fondo. Solamente planteé las preguntas y se desató el pandemonium. Pensé para mí, esto es más profundo de lo que pensamos. Aquí hay algo más, merece la pena estudiarlo. exactamente. Génesis capítulo 6, versículo 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Es interesante, si se lee este pasaje, Martín, todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora llamó tierra al terreno seco. De modo que todo lo que estaba en la tierra murió.
Pero esto no significa que todo lo que había en las aguas muriera. No. Una gran cantidad de seres murieron en la catástrofe, incluso en el mundo marino, desde luego. Sobre todo si el medio ambiente marino es lanzado sobre el terrestre. De seguro habrá muchas catástrofes, habrá mucha muerte. Pero este pasaje es una contradicción total a lo que dice la ciencia, debido a que ésta no puede permitirse una destrucción universal, porque entonces habría que empezar de nuevo la evolución. Sí, entiendo, claro. ¿Ok? Si en algún momento existió vida allí, entonces una destrucción universal destruyó todo lo que había en la Tierra. Solo sobrevivió lo que estaba en un barco. Tendrías que empezar de nuevo el proceso evolutivo si no te creyeras la narrativa del barco. Es un cuento de hadas, Es un ¿verdad? gran reinicio. Deberías trabajar para el Foro Económico Mundial. Es fascinante. Todo murió. Esa frase está en total contradicción Sí, con las publicaciones académicas. En absoluta oposición. Admitirán inundaciones locales, sí. catástrofes locales, pero nunca catástrofes universales. Así es. Bueno, no vamos a entrar en detalles. Si alguien quiere estudiar este tema, puede mirar toda la serie acerca de la creación que tenemos. Vamos a analizar las 10 preguntas y a resaltar algunos aspectos interesantes para ver a dónde nos llevan. Pueden leer también el libro que usted escribió, El conflicto del Génesis. Sí, se encuentra en nuestro En sitio nuestro de sitio de descargas. descargas. Pueden descargarlo allí. Así que 10 puntos para reflexionar, Martín. Repasemos los 10 puntos a considerar. Número 1. Si la evolución de la vida comenzó con una baja diversidad y esta aumentó con el tiempo, ¿por qué el registro fósil muestra una mayor diversidad en el pasado y una menor diversidad con el paso del tiempo? Es una forma indirecta de decir que todo parece al revés de cómo debería ser. Ahora bien, ¿por qué la evolución de la vida comenzaría con una diversidad baja? Bueno, obviamente, Martín, si la evolución es un hecho y en algún lugar por casualidad la vida evolucionó, entonces fue solo en un lugar puntual. Sí, exactamente. Y a partir de ahí, a lo largo de millones de años, la diversidad debe haber aumentado, si es que la hipótesis se sostiene. Lo lógico sería que la baja diversidad sea cada vez mayor. ¿Por qué debería aumentar? Porque hay muchísima variedad hoy. Sí, De lo poco a lo mucho, esto debería reflejarse en el registro fósil. porque es una teoría, o eso es lo que la evolución nos dice que debió ocurrir. Exactamente lo contrario a lo que encontramos en el registro fósil. Una diversidad mayor en el pasado y una diversidad menor en la actualidad. Claro, Es lo contrario de lo que cabría esperar. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué la diversidad es mucho mayor en el pasado que en la actualidad? Por ejemplo, toda una categoría de animales, los mamíferos reptiles. sí. Una enorme categoría de animales ha desaparecido. Solo aparece en el registro fósil. Esto es muy interesante. No quiero entrar en muchos detalles para evitar demasiada controversia. Pero si tomamos los vertebrados de hoy, están los vertebrados marinos, están los peces, están los primeros animales terrestres y acuáticos, llamados anfibios, luego están los reptiles y por último los mamíferos. En tiempos pasados existía otra categoría, la de los reptiles mamíferoides. Una gran categoría desapareció y por supuesto en cada categoría había una enorme diversidad que hoy no tenemos. Así que se ha ido reduciendo. Pregunta, ¿por qué existe esta secuencia invertida? La siguiente pregunta que nos planteamos es si la evolución forzosamente debería progresar de criaturas pequeñas a criaturas de mayor tamaño a lo largo del tiempo, porque el registro fósil muestra lo contrario. ¿No es una pregunta interesante? Por supuesto. Bien, vamos a explicar esto. Había un científico llamado Carroll
Básicamente creó una ley, la ley de Carroll, que establece que la evolución siempre progresa de lo pequeño a lo grande. Obviamente, si existe la posibilidad de que se desarrolle vida en algún pequeño charco lodoso, va a ser una criatura unicelular, así de pequeña. No esperemos que este charco de lodo produzca un elefante. Exactamente. Eso es grande. Así que pasaremos de pequeñas criaturas unicelulares a criaturas pluricelulares, luego a criaturas con diferentes capas y estratos corporales, y finalmente llegaremos a donde estamos hoy. Según esa lógica, eso tiene sentido. Originalmente había una célula, luego una pequeña bola de células. Esa pequeña bola de células desarrolló una hendidura. Esa hendidura acabó convirtiéndose en el tubo digestivo, que se convierte en el tubo neural que nos atraviesa. Luego se desarrolla la cuerda dorsal, una columna vertebral, y de allí vienen los vertebrados. Este proceso toma millones y millones de años hasta que aparece la primera criatura del tamaño de un mini ratón. Y luego, quizá tenga zapatos rosas, no lo sé, se desarrollan cada vez más y más hasta que finalmente tenemos los animales grandes, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se explica el hecho de que, en lugar de encontrar una secuencia en los antiguos yacimientos fósiles de solo criaturas pequeñas, a criaturas más grandes después? ¿Por qué no? Porque vemos básicamente en un mismo lugar criaturas pequeñas y mucho más grandes del tamaño actual, y luego criaturas que se hacen progresivamente más pequeñas. Claro. Es lo contrario de lo que se espera. No es evolución, usted siempre la llama involución. Es involución. Hay una página web en la que un artista intentó plasmar esto de la forma más realista posible, según la ciencia, solo para mostrar las diferencias del tamaño. Y aquí está la página web. Es boredpanda.com. Contiene 37 comparaciones del tamaño de los ancestros de animales prehistóricos y sus parientes modernos. Esta es una entrevista que le hizo Roman Yukitel al artista. He tomado algunas de las fotos de su página web con fines educativos, solo para mostrar lo que la ciencia realmente dice acerca de las diferencias de tamaño. Únicamente he tomado algunas, no voy a mostrar las 37. Veamos algunas de ellas. He aquí una comparación de tamaño del perezoso. Este es el perezoso gigante prehistórico. Sí, Y este es el tamaño del perezoso actual. claro. ¿Hay alguna diferencia de tamaño? Un poquito. Hay una diferencia de tamaño, ¿verdad? Ahora, obviamente, cuando se encuentra un fósil de un perezoso gigante así de grande, pensamos, ese era un mundo diferente. Sí. ¿Qué pasó allí? Puede aplicarse a cualquier especie. Por ejemplo, el mundo de los insectos. Las libélulas tenían una envergadura de 70 centímetros. Si vinieran zumbando aquí, no cabrían en medio de los dos, ¿verdad? No hablemos de las arañas, por favor. Las cucarachas eran así de Ni grandes. me hable de una Las araña. arañas de ese tiempo pensarían que eres un bocadillo apetecible. Bien, este amigo mío padece de aracnofobia. Un poco, sí. Muy bien, así que había diferencias de tamaño. Lo interesante es que pensaríamos que las criaturas como estas, de ese tamaño, pertenecerían a la prehistoria. Claro. Pertenecen a la era de los dinosaurios. Ni siquiera voy a mostrar los dinosaurios, pero esto es la era de los dinosaurios, hace millones y millones y millones y millones de años. ¿Sabías, Martin, que encontraron pieles intactas, pieles de perezosos gigantes en cuevas de Sudamérica que aún estaban intactas? Sí, lo sé. Algunos agricultores las utilizan para cubrir sus viviendas. Pero, ¿cuántos millones de años pueden tener estas pieles si aún siguen intactas? Sí, es imposible, incluso si hubieran estado congeladas, porque según su narrativa no podían haber permanecido igual durante millones de años. Sí, tendrían que haber cambiado. Echemos un vistazo al tejón. Este es el fósil, este es el prehistórico, el tamaño que tendría en comparación con el tejón moderno.
¿Es esto evolución o involución? Sin lugar a dudas es involución. ¿Es deterioro Sí, o aumento progresivo de tamaño? definitivamente no es aumento progresivo de tamaño. ¿Es regresión? Es regresión, digo. Mirándolo bien, este es solo el reino animal. Cuando la Biblia habla de gigantes y explica lo grande que eran sus camas, la gente dice, ah, sí, claro, muy de cuento de hadas, ¿no? Y representan a los gigantes como un cavernícola tonto que no sabe nada. Imaginémonos a Abraham. Era casi de la estatura de los ángeles. Hasta los tiempos de Abraham. Pero Martín, esto es fascinante. Quizá la historia de la Biblia no sea tan ridícula, ¿no es cierto? Veamos otro ejemplo. Aquí está el león. Este es el prehistórico. Es el doble de grande que el león actual. Lo duplica en tamaño. Si te encuentras un león de ese tamaño, te asustarías, ¿no? Claro, O veamos al orangután. sí, Este es el tamaño del prehistórico. Si vieras uno de ese tamaño, ¿no lo describirías como un gigante? sí, Comparado con uno moderno, completamente desarrollado. claro. Diríamos que era un gigante. No solo se ha deteriorado el mundo animal, sino también la humanidad, ¿no? Definitivamente. Quisiera hacer una pregunta. Previamente él dijo que no iba a mencionar nada acerca de los dinosaurios, pero solo quiero saber bajo qué categoría se clasifican los dinosaurios. Eran reptiles. Bien, de esos reptiles mamiferoides, ¿bien? Cuando tomamos el cráneo de un mamífero y se compara con el cráneo de un reptil, los forámenes laterales, los orificios laterales, para hacerlo más simple, son diferentes. Ok, Los reptiles mamíferoides tenían características de ambos. En la actualidad eso no existe. O es mamífero o es reptil. Eran criaturas enormes comparables a los dinosaurios, pero también tenían rasgos comparables probablemente a los mamíferos. Era una mezcla. En realidad no quería tocar ese tema, pero cuando el espíritu de profecía, por ejemplo, habla de especies confusas, sí, sí, se puede pensar que era una forma de amalgamación. Quizá en aquella época existía una tecnología que ni siquiera podemos comprender o a la que nos estamos aproximando, sí. donde podemos amalgamar varias criaturas. Vemos que esto está sucediendo ahora. Correcto. Este tipo de experimentos se llevan a cabo en el mundo. Volvamos a las diferencias de tamaño. Hay algunas interesantes. Tenemos aquí un capibara moderno, que es un roedor de este tamaño. Martín, este es su contraparte en el registro fósil. Se parece al tamaño de un hipopótamo. Sí, lo que quiero decir es que existe una enorme reducción de tamaño. O el armadillo. Mira eso, es una diferencia enorme. Y sabes, estaba pensando en eso. Obviamente la vegetación también tenía que ser más grande. Todo era inmenso. Los árboles eran más grandes. Es por eso que existen estos vastos yacimientos de carbón. Por eso es que tenemos los recursos que tenemos hoy. Los llamamos combustibles fósiles. Debieron ser bosques gigantes y grandes cantidades de animales. El otro día, aquí en Sudáfrica, tuvimos una marea roja inmensa de miles y miles de toneladas de cangrejos de río que llegaron a la orilla. Miles y miles de toneladas en un mundo caído. Imaginémonos un mundo no caído. Si los océanos no eran tan profundos, entonces como lo son ahora, deben haber sido productivos a lo largo de toda su especie. Y gran parte del agua que tenemos hoy, de hecho, se encontraba debajo del manto, agua subterránea. Todo eso cambió, lo que significa que toda la zona era productiva. Claro, Y debe haber existido una inmensa cantidad de materia orgánica, una cantidad casi inagotable que hoy en día utilizamos como combustibles fósiles.
Es así, por eso existen estos enormes yacimientos de petróleo que se encuentran en el fondo del mar. Exacto, pero esto es otro tema. Son comparaciones muy interesantes. Aquí tenemos un caballo moderno comparado con un caballo fósil. Este es un gran tiburón blanco moderno comparado con uno fósil. Quiero decir, el tiburón moderno sería como un escarbadientes para este espécimen, ¿verdad? Un megalodón. Sí, eso nos dice que algo cambió drásticamente, Martin. ¿Coincide esto con la teoría evolucionista o con las escrituras? 100% con las escrituras. De hecho, según la evolución, serían más grandes ahora. Sí, habría sido al revés. Tenemos el bisonte. Todo el mundo está impresionado con el tamaño de un bisonte hoy en día. Es un juguete comparado con este congénere, el bisonte prehistórico. Y el cocodrilo. La diferencia de tamaño. Este es un cocodrilo adulto hoy. Y esto es lo que se encuentra en el registro fósil. Una característica acerca de los reptiles, Martin, es que siguen creciendo a lo largo de su ciclo de vida. Los mamíferos parecen tener un punto límite. Crecen hasta alcanzar cierto tamaño y luego se quedan ahí. Pero los reptiles no, siguen creciendo. Así que si tomas un dinosaurio y sale de un huevo de este tamaño, eso significa que cuando haya salido del huevo tendrá el tamaño de una gallina. Claro. Ese dinosaurio del tamaño de una gallina con los años crecerá y no dejará de crecer. En el caso de estos cocodrilos que se encuentran en el registro fósil, ¿por qué son tan grandes? En primer lugar, vivían en un entorno perfecto. Sí, Probablemente tenían también una dieta diferente. Seguramente era de origen vegetariano. Hay un sermón acerca de esto, de la creación a la restauración. Pueden echarle un vistazo. Tal vez puedes poner un sí, un enlace. enlace. Ahora, seguirán creciendo. Y si la situación era idílica, el tamaño, desde luego, era drásticamente mayor que el actual. Y el dinosaurio seguiría creciendo hasta no caber en esta habitación. Si los hubieran tenido que llevar al arca, ¿llevarían un dinosaurio adulto o un dinosaurio joven? Claro, uno joven. No hay problema, Eso es. no hay problema. Esto hace más comprensible que la narración del arca sea cierta. Bueno, hay muchas páginas web que hablan del arca y de cuántos animales entraron. La página web Answers in Genesis tiene cosas muy interesantes. Consúltala y compruébalo por ti mismo. Bueno, la evolución dice que los dinosaurios se convirtieron luego en aves. ¿Cuánto de verdad hay en eso? Es un debate fascinante. Está basado en algunos registros fósiles donde se encuentran impresiones de las supuestas plumas. Pero muchos de los mejores científicos, es decir, como los curadores del Instituto Smithsoniano, por ejemplo, ridiculizarán esa idea y dirán que no existe prueba alguna de que las aves evolucionaron a partir de los dinosaurios. La estructura completa es diferente. Por ejemplo, la cola de un dinosaurio es una estructura enorme que no se encuentra en un ave. La estructura ósea es totalmente diferente, porque la estructura ósea de un ave es de poco peso y tiene cavidades y es increíblemente fuerte, aunque muy ligera. Ligera, claro. Toda la fisiología es distinta. Los reptiles tienen pulmones en forma de saco, como nosotros, mientras que las aves tienen pulmones de flujo continuo. El pulmón de las aves está diseñado para absorber oxígeno al inspirar y al expirar, y hay un intercambio de contracorriente entre la sangre y el flujo de aire. Por eso las aves pueden volar a altitudes extremadamente altas. Estarías con un tanque de oxígeno en la cima del monte Everest, resoplando, mientras que los gansos pasan graznando sobre tu cabeza. Nos preguntamos cómo lo hacen, debido a su eficiente sistema. La fisiología entera es diferente, la anatomía es distinta, toda la estructura de las patas es diferente. Que uno haya evolucionado a partir del otro es muy,
poco probable. De acuerdo, pero hay preguntas que la gente se plantea. ¿Los dinosaurios cuándo existieron? Bien, si realmente se extinguieron, existen mitologías de que los seres humanos cohabitaron con los dinosaurios. Por ejemplo, en las piedras de Ica, localizadas en Sudamérica, hay dibujos de seres humanos y dinosaurios juntos. En las junglas africanas encontramos historias de dinosaurios. Si les muestras a algunas de estas personas, los nativos, los dibujos de un oso en África, no saben qué es. Pero si les enseñas un dibujo de un dinosaurio, sí saben de qué se trata. Entonces, ¿estuvieron en el arca? ¿Y con respecto a los mitos de los dragones? Si leemos algunos de estos mitos, varios de ellos eran relatos puramente históricos de lo que ocurrió e incluían descripciones de dinosaurios. Es probable que los dinosaurios existieran y que aún queden vestigios de ellos en algunas regiones. En su mayoría, probablemente fueron exterminados debido a la caza. Por ejemplo, en el caso del león, si excavamos los relieves asirios, encontraremos imágenes de la caza de leones. La gente dice que no existían leones en esa región porque hoy no hay leones allí ahora. Claro, entiendo. ¿Por qué no? Porque se extinguieron gracias a la caza. En el caso del rinoceronte, el rinoceronte negro de África estuvo muy cerca de la extinción. Sí, Dentro de 100 años, los que vean un fósil de un rinoceronte negro probablemente lo situarán unos cuantos millones de años atrás. correcto. Muy bien, hemos analizado las dos primeras preguntas, la secuencia inversa, y nos preguntamos, ¿está esto en consonancia con la creación o en consonancia con la evolución? Veamos otras preguntas. Pregunta número 3. La selección natural implica la eliminación de las variantes más débiles. Entonces, ¿cómo un mecanismo que funciona por sustracción crea mayor diversidad? Es una pregunta muy capciosa, Entiendo. porque si hay dos para escoger y ambos se someten a la presión ambiental y uno es más apto que el otro para adaptarse mejor a esa circunstancia ambiental particular, entonces uno sobrevive y el otro se extingue. Eso es subtracción. Se empieza con dos, se termina con uno. Entonces, ¿cómo es que el mecanismo que funciona por sustracción actúa mediante la multiplicación? Exactamente. Habría que duplicar esto en miles de ámbitos. Pero la vida no funciona así. Si por casualidad evolucionara aquí, entonces se tendría que postular que, por casualidad, ocurrió en miles de lugares para que pudiera haber diversidad. Es un punto interesante. Se trabaja con un mecanismo de sustracción para crear un incremento, que no es el más lógico. Pero volveremos a este punto un poco más tarde. Otra pregunta que surge es, ¿por qué los grandes filos del bioma aparecen todos simultáneamente en el registro fósil, en los registros fósiles más antiguos, en la explosión cámbrica, cuando se supone que evolucionaron secuencialmente? Sí, Pensemos en esto. Según lo que nos dice la evolución, la vida evolucionó y luego, durante millones de años, cambió. Ahora bien, el filo es una categoría enorme de animales. sí, Solo hay un número limitado de filos en el planeta. Posteriormente se divide el filo en subcategorías. Si perteneces a los mamíferos, eres un mamífero. Pero perteneces al filo de los cordados, que no solo incluye todo lo que tiene una columna vertebral, como nosotros. Un pez tiene una columna vertebral, un reptil la tiene, una rana la tiene. Todos estos pertenecen a los cordados.
pero también incluye a muchos de los organismos marinos que, en realidad, no tienen columna vertebral, sino una varilla de sostén en la parte posterior de su sistema. Todas estas criaturas juntas pertenecen a un filo, incluyendo a los vertebrados, que no son más que una subcategoría de los cordados. Los cordados son un grupo enorme llamado filo. Otro filo que tendríamos sería mollusca, los moluscos. Este incluye a todos los caracoles que andan sobre la tierra, cada babosa que hay en el mar, todos los organismos con caparazón. Todos son moluscos. Incluye incluso a los calamares y el pulpo. Una inmensa variedad dentro de un filo, ¿verdad? El filo es una enorme categoría de animales. Luego tenemos los animales de patas articuladas, los que tienen un exoesqueleto en lugar de un endoesqueleto. Estos serían los insectos, serían los cangrejos. Incluye todo lo que tiene patas articuladas, etc. Esta es otra enorme categoría de animales. Sin duda, Martin, si la evolución está en lo cierto y la vida comenzó como una sola célula, que luego evolucionó en diferentes organismos, y con el tiempo se formó una masa de células y luego se desarrolló la estructura para desarrollar variedades como los moluscos, los cordados o los artrópodos, los animales de patas articuladas o cualquiera de esas grandes categorías de criaturas, debe tomar millones y millones y millones de años. Si te dijera que todos estaban allí desde el principio, ¿te sorprendería mucho? Bueno, ciertamente te impactaría, ¿verdad? Ahora, ¿lo saben los científicos? Ya hablaremos de eso. La respuesta es sí. Esta es una pregunta importante. Si la evolución es verdad, ¿cómo es posible que todos los filos aparezcan en rocas, las más antiguas que contienen fósiles? Todos juntos. Simplemente están ahí, todos. Sí, dicen, por ejemplo, este fósil tiene 20 millones de años, pero en ese mismo periodo se encuentran todos estos otros que podrían ser mucho más antiguos. Con 20 millones te quedarías muy corto. El Cámbrico tiene una edad mínima de 600 millones de años. Así que sí, no tiene sentido entonces que todo necesite tener un periodo de transición. Correcto. Muy bien, la otra pregunta es, ¿por qué se postula el equilibrio puntuado para explicar la falta de fósiles intermedios, cuando el gradualismo es la única explicación plausible del registro fósil evolutivo? Ahora, permítanme explicar esto. En términos sencillos. En términos sencillos, equilibrio puntuado versus gradualismo. El gradualismo es, básicamente, darwinismo. Darwin postuló que una especie gradualmente evolucionó en otra especie durante un largo periodo de tiempo. Esa es la única manera plausible de explicar la evolución. Cambios lentos mediante mutaciones acumuladas durante largos periodos de tiempo. Pero en realidad, este gradualismo no se ve confirmado por el registro fósil, porque todos los filos aparecen desde el principio. Simultáneamente, sí. Bien, es para rascarse la cabeza. ¿Cómo se explica esto? Bueno, se propone una solución que se llama equilibrio puntuado. Eso significa, obviamente, que hubo periodos en los que no ocurrió ningún cambio. Existió equilibrio. Y luego, ¡boom!, puntuado. Un cambio repentino, tan rápido que no es posible que se registren las transiciones en el registro fósil. ¿Por qué tuvieron que proponer esta idea? Porque no pueden explicar por qué todo aparece simultáneamente. Y porque no hay transiciones. Sí, claro, porque hay un eslabón perdido. No pueden encontrarlo. Correcto. Sabiendo que esto representa un problema en el registro fósil, los científicos propusieron el equilibrio puntuado. El Big Bang en miniatura. Correcto. A Stephen Jay Gould se le ocurrió la idea de explicar la falta de fósiles intermedios
para explicar el hecho de que todo se encuentra allí al mismo tiempo. Entonces, Martin, si se ven obligados a postular algo como el equilibrio puntuado, ¿no admiten con esto que el registro fósil no confirma el gradualismo? Definidamente tienen que hacerlo. Muy bien, ahora, yo mismo era evolucionista Claro. y yo creía en el equilibrio puntuado. ¿Por qué? Porque no podían explicar la otra parte. No había otra opción. Si quería seguir siendo evolucionista, tenía que convertirme en un partidario del equilibrio puntuado. Entonces, los equilibristas puntuados. Repítelo, se oye gracioso. No edites esto, por favor. Equilibristas puntuados. Creo que lo dije bien. Sí, sonó mejor. Bien, ¿pueden aplicar esta idea a la evolución humana? De repente aparecen Allí. allí, pero los fósiles intermedios no aparecen. Porque no puedo encontrar el eslabón perdido. Correcto, no está allí. Esta es la razón principal, Martín. Tengo otra pregunta para ti. El equilibrio puntuado existe porque todo y está ya en el registro fósil. ¿Cuál es la diferencia innata entre el equilibrio puntuado y la creación? No creo que haya ninguna. Lo único diferente es que una incluye a Dios y la otra no. Es lo que iba a decir, que una incluye al creador y la otra es solo al azar. Correcto. Para negar la noción de un creador, yo tenía que ser un partidario del equilibrio puntuado. En realidad es un oxímoron, porque requiere tener la misma fe. Ajá. El equilibrio puntuado cree en una evolución rápida, tan rápida que todo está ahí al mismo tiempo. Exacto, Dios lo creó todo. Martín, no hay lugar para el elemento divino en la ecuación. ¿Entiendes el problema? Bien, nuestro interés es explayarnos en el mensaje de los tres ángeles. El mensaje del primer ángel gira en torno a la adoración. Adorad a aquel que hizo. ¿Es esto un sistema de adoración? Definitivamente, oh sí. Entonces, ¿qué se adora? Se adora aquí el mismo poder inherente de la naturaleza para producir un milagro. Todo se encuentra allí al mismo tiempo. Se ha reemplazado a Dios, has sustituido a Dios, el creador, por la madre tierra. Ha sido reemplazado por la madre tierra o la madre naturaleza. La verdad es que, si se es partidario del equilibrio puntuado, se es un adorador de Gaia, solo que no quieren llamarlo así. Esa es la más lógica de las creencias evolucionistas que existen, porque no se puede explicar el gradualismo. Correcto, porque no se puede corroborar en el registro fósil. Darwin mismo Admitió. admitió que esto es una falla en su teoría. Y para eludir esta falla, existe el equilibrio puntuado. Así son las cosas. Pasemos a otras preguntas. Si la selección natural actúa a nivel del fenotipo y no del genotipo, ¿cómo evolucionaron el gen, la mitosis y la meiosis con sus intrincados y muy precisos mecanismos de transferencia genética? Tendría que ser al azar. Eso es un trabalenguas. Voy a explicarlo. Lo explicaremos con ilustraciones, pero hablemos de esto. Esa era sin duda una de las preguntas que escribí en la pizarra. Porque la evolución tiene que trabajar, por obligación, con lo físicamente presente. La supervivencia del más apto. Los dos que se comparan, el que no es tan apto con el que es más apto, tienen que estar físicamente allí. Exactamente, no puede faltar uno. Correcto. Entonces, si están físicamente allí, la pregunta obvia es, ¿cómo llegaron allí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a explicarlo un poco más en detalle. El fenotipo
es lo que está físicamente ahí. Lo que se puede ver. Así que, Martin, si tuviera que explicar tu fenotipo, haría una descripción de tu aspecto físico. Pero como soy buena gente, no lo voy a hacer. Porque tendría algo que ver con mi pelo. Probablemente. Ahora bien, si tuvieras que describirme, también podrías encontrar cosas para criticar. Lo dejamos así. De acuerdo, pero el hecho es que soy más alto que tú. Sí. Bien, ahora, como soy mayor, probablemente no pueda correr tan rápido como tú. Pero en los viejos tiempos, cuando era más joven, si tuviera la misma edad, probablemente sería capaz de correr más rápido que tú, Es así. porque tengo piernas más largas, ¿verdad? En una situación de escape, en la selva africana, probablemente te dejaría atrás, ¿no es cierto? Yo sería... Tú serías la comida. Sí, según la premisa de la supervivencia del más apto, usted sería el más fuerte y yo no habría sobrevivido. ¿Qué determina el fenotipo? Los genes. Ajá. Los genes determinan el fenotipo. Pero los genes son como información que se transfiere al fenotipo. Pero la evolución no puede hacer nada con el genotipo. Solo puede probar Lo que está allí. cuál es la habilidad que en realidad es el resultado de la persona misma. ¿Puedes correr más rápido que yo? Esa es la pregunta, ¿cierto? Pero eso solo se puede verificar de acuerdo al fenotipo. De acuerdo. Cuando se trata de la presión selectiva, sea cual fuere, por ejemplo, el cambio climático es la presión selectiva en lo que tiene que ver con el calentamiento, Sí, ¿cierto? Una criatura sufre un golpe de calor debido a que su pelaje es denso y la otra tiene un pelaje reducido. Esa es una diferencia fenotípica. El que tiene más probabilidades de sobrevivir la oleada de calor es el que tiene el pelaje reducido y puede deshacerse del calor más fácilmente, ¿verdad? Bien, esa es una forma de hacer frente al problema. Ese es el fenotipo. Los genes. ¿Cómo llegaron a existir? La selección natural no puede trabajar con letras y números, porque no aporta nada. Las letras y los números tienen que ser fruto de la casualidad. La conclusión es que la selección natural solo funciona a nivel del fenotipo, no del genotipo. Entonces, ¿cómo llegó a existir el genotipo, cuya adecuación solo puede comprobarse una vez que haya producido el fenotipo? ¿O qué ocurre con los procesos para transferir los genes a la siguiente generación? ¿O para multiplicar las células, que es la mitosis? ¿O el proceso para llevarlo a la siguiente generación, que es la meiosis? Con todos sus mecanismos sumamente intrincados de transferencia de genes. ¿Cómo llegaron a existir? como dijo, por casualidad. Por casualidad. Tendría que haber sido al azar. Algo pasó y produjo un fenotipo viable. Un gen no puede lograrlo. Para lograr que se produzca un fenotipo viable, hacen falta millones y millones de genes. Exacto. Muy bien. Pasamos sin lugar a dudas al terreno de la fe en el marco de esta cuestión. Exacto, eso es lo que quería decir. Esto es una religión. Hay que tener fe para creer que todo llegó a existir por casualidad. Correcto. Ahora, la número 7, el proceso de entrecruzamiento cromosómico que ocurre durante la meiosis. Es cuando los genes, en efecto, transfieren la información. Pero esa información primero debe producir un descendiente antes de que pueda ser probada. La selección natural solo entra en juego cuando la cosa está ahí. Trabajamos con números aquí. ¿Cómo surgió ese mecanismo tan sofisticado que requiere una precisión tan absoluta? ¿Cómo puede la selección natural producir este proceso si solo actúa a nivel del fenotipo? La respuesta es por casualidad. Esto se va convirtiendo en fe. Eso es lo que dije, por fe. Ahora, cuando llegué a este punto de la discusión, una estudiante se levantó y dijo, lo que usted está diciendo es que esto, en realidad, es una religión y que me engañaron para que abandonara mi religión.
Y esto generó un arrebato de ira. ¿Sabes si, para aclarar, esa estudiante volvió a recuperar su fe? Esa estudiante era, en realidad, yo no sabía, ni siquiera sabía que existían, adventista. ¡Wow! Y años después, recibí un mensaje de que esta persona había oído que yo, que era su profesor en aquella época, había cambiado de opinión con respecto a la evolución y ella no podía creerlo. Creo que ahora está casada con un pastor. ¡Oh, wow! Así que pude disculparme con ella por mi rudeza. Creo que hay personas que conocen su testimonio y apreciarían esta aclaración. Sí. Bien, la siguiente pregunta que tengo es, ¿cómo podemos explicar la evolución de dos sexos con diferencias anatómicas compatibles cuando solo el resultado de la unión, incremento de la diversidad en la progenie, está sujeto a la selección, pero no a la causa? Déjame que te lo explique, Martín. Para que se dé la selección natural, para tener algo con qué trabajar, debe haber variedad. Sí, Hemos visto que la selección natural, en realidad, reduce la variedad. Sí, es un mecanismo que produce cada vez menos. ¿Cómo alimentaremos su hambre de variedad? ¿Me explico? sí, claro. Bueno, los evolucionistas tienen una explicación. Dicen que el hecho de que haya transferencia de genes entre un macho y una hembra produce una variedad masiva y que esa variedad luego se traduce en fenotipos reales, descendientes un poco distintos. De manera que, si tiene hijos, no todos son exactamente iguales. Se da esta variedad debido a que existe este intercambio de materia genético, pero no explica, para empezar, de dónde proceden los dos sexos que producen la variedad. Tampoco explica la absoluta complejidad del mecanismo necesario para producir descendientes de ambos sexos. Esos dos pueden producir algo así. Correcto. Tampoco explica, en principio, el porqué de la diferencia anatómica entre un hombre y una mujer para lograr este proceso. Tampoco explica cómo estas diferentes células se juntan para producir una variedad en la descendencia mediante la unión de una célula germinal masculina y una femenina, que ahora tiene que mezclar su información genética, luego desmenuzarla y cambiarla para la siguiente generación, y luego producir un fenotipo que finalmente estará sujeto a la selección natural. Todo esto tuvo que producirse al Por azar. casualidad, exactamente, es imposible explicarlo de otro modo. Bien, Dios los creó hombre y mujer. Punto. Es así. Ahora, ¿qué creó al hombre y a la mujer en el escenario evolutivo? El azar. Ajá, ¿es esto fe? Sí, claro, que tiene que serlo porque no puede probar. Es una religión, Sí, es una religión. pero es lo único que realmente explica de dónde proviene la variedad para alimentar a esta bestia hambrienta llamada selección natural. ¿No es lamentable que esta sea el relato que se enseña en todo el mundo ahora? Si tomamos esto en cuenta, si entendemos que Dios creó al hombre y a la mujer, no quiero entrar en ese tema, pero ¿cómo influye esto en la ideología woke? Exactamente, podemos pensar lo que somos. Exacto, pero no entremos en ese tema, no es parte de esta discusión. Martin, existen otros problemas con la hipótesis evolutiva. Número 1, hay que postular de dónde vino la materia. Porque somos seres físicos, ¿verdad? Claro. Dan por sentado que todo está ahí. Sí, pero ¿no es que somos producto del Big Bang? Bueno, hablaremos de eso luego. Es necesario postular el origen de la materia. ¿De dónde procede? No solo tiene que ver con la evolución de una especie animal a otra. Trasciende todas las ciencias. Ahora bien, ¿cuántos artículos científicos debe haber en el mundo para cubrir todos esos aspectos? Millones. Y todos son postulados.
Buscamos la materia oscura, porque tenemos que postular que está ahí. Bien, aunque no la encontraremos, ¿verdad? Así que el origen de la materia, ¿de dónde proviene? El origen del código genético. Tiene que haberse tratado de enormes sucesos al azar que, coincidentemente, aportan todo lo que se necesita. Provee la materia para todo lo que se emplea en la vida física. Ofrece la variabilidad genética. El código genético une la materia para obtener algo que realmente existe. Y además hay que explicar algo que los científicos llaman complejidad irreductible. La complejidad irreductible significa que un sistema dado no podría haber evolucionado con el tiempo, porque es tan complejo que solo funciona si todos los componentes interaccionan. Al mismo tiempo, Si se elimina una de las partes, deja de funcionar. Lo explico con un ejemplo ahora mismo. Es irreductiblemente complejo. Si se elimina un componente, mi reloj, por ejemplo, si le arranco uno de los engranajes y lo tiro a la basura, el reloj deja de funcionar porque necesita esa pieza. Pero también necesita todas las demás piezas que componen el reloj. Y si elimino cualquiera de ellas, mi reloj no va a funcionar. Es irreductiblemente complejo. Lo que está ahí, tiene que estar ahí. tiene que estar ahí. Entonces, ¿cómo evolucionaron algunas de las cosas que son irreductiblemente complejas? No es posible crear mi reloj en forma gradual. No puedo arrojar una pieza, luego otra y otra, hasta que haya arrojado todas las piezas que se requieren sobre la mesa. ¿Cómo se logran ensamblar todas las piezas si no hay un diseñador, correcto? Exactamente, todas las piezas dispersas no pueden juntarse. El problema es, Martin, que no podemos admitir que haya un diseñador. Así que hay que pensar en algo para reemplazarlo. El diseñador tiene que salir de escena. No hay lugar para una base divina en la ecuación. Eso es lo que dicen. Claro, son evolucionistas. Creen en la complejidad irreductible sin creer en un diseñador. Su diseñador se llama casualidad. Casualidad, su Dios es al azar. Es una religión. Ni qué decir del diluvio universal del que habla la Biblia. Veamos algunos de estos aspectos. Esto es solo la introducción, Martin. ¿Está bien? Estoy seguro de que los espectadores estarán deseosos de saber lo que viene a continuación. Básicamente, Martin, lo que queremos decir es que en cualquiera de estos temas, si se quiere eliminar a Dios de la ecuación, entramos en el ámbito de la fe. Eso es. No hay otra manera. No hay otra manera. Tenemos entonces una religión basada en la fe, que se llama ciencia. Y está en contra de lo que dice la palabra. Tiene que estarlo, porque de otra manera no puede sobrevivir. Si la ciencia quiere armonizar su visión con lo que dice la palabra y llamarse a sí misma evolución teísta, el resultado es una mezcla de verdad y supuestos, lo que sería un error. Claro. Bien, veamos el origen de la materia. Y continuaremos nuestra discusión en otro episodio. Exacto. Sí, porque podemos tener la imagen completa. Para que podamos encajar las piezas de este rompecabezas. Bien, veamos el origen de la materia. ¿Qué dice la Biblia? ¿De dónde proviene la materia? Porque Él dijo y fue hecho. Claro, la voz de Dios. Por medio de su palabra. Por su palabra el Señor creó los cielos y la tierra. Porque Él dijo y fue hecho. Y no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Correcto. ¿A quién se le ocurre la idea de un Big Bang? Fueron los jesuitas, Martín. Los jesuitas. Los jesuitas, quienes decían que la Biblia, especialmente esta versión, la versión King James, era ese áspid venenoso, que debían agarrarla por la cola como la serpiente de Moisés y deshacerse de ella. Bueno, aún no han logrado deshacerse de ella, No. pero se esfuerzan mucho al nivel de la búsqueda de conocimiento, que son las universidades. Veamos cómo científicos brillantes responden a esto.
Bueno, aquí tenemos a un físico llamado Lawrence Krauss. Es físico cuántico. Bien. Ahora, la física cuántica es realmente muy interesante porque mezcla misticismo con la realidad. En efecto, es una mezcla de religión y Sí, ciencia. porque no tiene otra opción. Porque existen cosas que son tan inexplicables que requieren una respuesta mística. Así que le dieron un nombre que suena muy ingenioso. Sí. Veamos un artículo que él publicó en 2010 y que es la base del origen de todo. Cómo producir algo, concretamente el universo, de la nada. Resulta conocido. Sí, Dios creó todo de la nada. la física cuántica propone exactamente la misma solución. Cuando retrocedemos en la fecha del tiempo, llegamos al punto en que comenzó todo. El punto que la ciencia moderna llama el Big Bang. Los jesuitas acuñaron esa frase. Los científicos tienen conocimientos sólidos. Realmente suena muy científico. Y estoy seguro de que hay miles de artículos científicos que fundamentan lo que él dice. Los científicos tienen una comprensión maravillosa de lo que ocurrió una milmillonésima de segundo después del Big Bang. Esto, desde luego, conlleva a plantearse la pregunta, ¿qué había antes del Big Bang? Pero lo sabemos. Tenemos una comprensión sólida de lo que ocurrió una milmillonésima de segundo después del Big Bang. Pero antes de eso, tenemos que tener fe. Veamos lo que él dice. El físico Lawrence Krauss demuestra que la respuesta es nada. Bien. Y que, a la luz de lo que entendemos actualmente de la física, y contrario a la lógica tradicional, no solo es probable producir algo de la nada, sino además es absolutamente inevitable. Esta es la postura de la ciencia moderna. Todo fue creado de la nada. Y tenemos una comprensión sólida de lo que ocurrió una milmillonésima de segundo cuando la nada explotó. Es decir, todo lo que vemos hoy, todo lo que estudiamos y lo que explicamos usando la teoría evolutiva, como lo hicimos aquí, y sabemos qué aspecto tiene ahora, pero ¿qué existía antes de eso? Nada. Nada. Quiero preguntarte, como alguien que no pertenece a esta disciplina, ¿recibiste una educación en teneduría de libros, auditoría, contabilidad y ese tipo de cosas? Si tuvieras que realizar una contabilidad de lo que ocurrió una milmillonésima de segundo después de que nada explotara, ¿a qué conclusión llegarías en relación a lo que había allí cuando nada explotó? Nada. Nada, ¿verdad? Exacto. Pero en realidad existe todo. De modo que tu proceso de contabilidad comienza una vez que todo ha explotado. El balance no cuadra, ¿verdad? La nada explotó y creó todo. ¿Es eso fe? Por supuesto. ¿Cuánta fe se requiere para creer que es absolutamente inevitable que la vida explotara y creara todo? Hay que tener 100% de fe. Muy bien. ¿A quién excluye? A Dios. A Dios. Siempre volvemos a este punto, cada vez. Así que, Martin, si observamos el universo y las extensas nubes de polvo, todo procede de la nada. Y estas vastas nubes de nada se expandieron para convertirse en todo. Si hubiera una explosión, todo se expandiría desde un punto central. Exactamente. Se dice que el universo se expande porque explotó. Claro. Entonces, en algún punto, volverá sobre sí mismo debido a lo que llaman gravedad. E implosionará. Correcto. Aquí hay un gran problema. Las fuerzas de la gravedad nunca jamás podrán volver a unir todo sobre sí mismo
mucho menos hacerlo colapsar. ¿De dónde provienen elementos como las estrellas? Y si la nada explotó, básicamente, entonces no había nada. Pero en realidad no es que no tengan nada. Tenemos protones, que es la partícula más pequeña del átomo de hidrógeno, ¿correcto? Tenían protones. No dicen cuál es el origen de los protones. Si los separas, están formados de quarks. Claro, Y son 3 quarks. Solo pueden existir en grupos de 3. Si se elimina uno, los otros 2 súbitamente se unirán a otro. ¿De dónde salió? De la nada. Y el que era uno tendría que haber tenido otros 2 unidos a él, porque nunca puede existir uno solo. Tienen que ser 3. De manera que todo llega a existir de la nada, porque se requiere que sea algo. bueno, eso me hace pensar en otra cosa, que solo pueden ser 3 siempre. Sí, pero no hablemos de eso ahora, Martin. Vas a crear controversia. Eres un tipo controversial, ¿lo sabías? Pero con la idea de que todo se fusionó para formar estrellas, no se dan cuenta de que no se puede lograr que se fusione como estrellas, porque es como si se reventara un globo y el gas se disipa. ¿Cuál es la probabilidad de que pueda volver a meterse el gas en el globo? 0. Muy bien, pero tienen que postularlo. No solo eso, sino que tiene que colapsar sobre sí mismo y crear una estrella. Tiene que haber una fusión nuclear dentro de la estrella para que, a partir de solo gas y protones, pueda unirse todo y crear todo el resto de los átomos necesarios para crear vida. Luego tiene que crearse la atmósfera. De modo que esa estrella tendrá que explotar en una supernova para crear el resto de material necesario para la vida. Una vez que se haya acumulado lo suficiente, entonces se fusiona y finalmente se crea el planeta Tierra. Y bajo condiciones perfectas, la vida evoluciona en el planeta Tierra, porque tienen que explicar cómo explotó la nada y creó todo, cómo llegamos de la nada a nosotros. Claro. ¿No es una religión? O creo que es una religión difícil. Pero es una religión. Esa es la teoría del Big Bang. Bien, En oposición a eso, ahora solo se tiene la materia. sí, Todavía se tiene que transformar esa materia, que surgió de la nada, para convertirse en algo. Entonces se empieza el proceso evolutivo para crear al filósofo que piensa cómo la nada explotó y creó todo. El mundo entero está lleno de filósofos exacto. y lo llaman ciencia. Eso es. Y se enseña esto a todo el mundo. Creo que, si mal no recuerdo, fue un comentario o alguien que mencionó que existió una gran explosión, pero fue cuando Dios habló. Tienes razón. Dios habló y hubo una gran explosión y todo estaba allí y era desordenado e informe y entonces Dios lo ordenó. El mero hecho de que Dios lo ordenara es contrario a las leyes de la termodinámica, porque la termodinámica dice que todo se deteriora de un sistema de orden a desorden. Es una ley constante. Y la evolución tiene que violar esa ley. Dentro de esa ley, crean compartimentos de orden para circunvenir la ley. Martin, este es un tema muy profundo y podemos seguir hablando de esto por la eternidad. Creo que deberíamos hacer una breve pausa aquí y luego volver y considerar el otro lado de la historia. ¿Qué piensas? Me parece muy bien. Creo que hay mucho material que la gente puede estudiar de manera individual y después de este episodio continuaremos con el siguiente. Continuemos en el ¿Puede siguiente. orar, por favor? Oremos. Padre Celestial, nos enfrentamos a diferentes sistemas religiosos en el mundo y la ciencia, particularmente ciertos aspectos de la ciencia. Se consideran religión y tenemos que elegir este día a quién serviremos. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas al mirar no solo la ciencia, sino también todas las demás evidencias. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.